Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en El niño que perdió la guerra, la Ah, novela histórica de Julián Navarro. Tenemos reseñas, información de librerías online e incluso la página web de la autora para explorar las distintas perspectivas sobre la trama y los temas de este libro. claro. Y la pregunta que nos intriga desde el principio, Ajá. ¿cómo puede un niño perder una guerra? Es una pregunta poderosa que nos lleva al corazón de la novela. Imagínense la Guerra Civil Española en 1938, Uf. La Rusia stalinista en 1939. ¿Qué papá? Julia Navarro nos sumerge en un periodo turbulento donde la historia con mayúscula irrumpe en las vidas de personas comunes. Ajá. Y Pablo, nuestro protagonista, se convierte en un símbolo de cómo las ideologías y los conflictos globales pueden impactar incluso a los más inocentes. Empecemos por la trama. Pablo, con solo 5 años, es enviado desde un Madrid devastado por la guerra a Moscú en busca de seguridad. Sí. Un viaje que ya desde el inicio se presenta lleno de peligros para un niño tan pequeño. Exacto. Y este viaje se convierte en un reflejo de la agitación de la época. En Moscú, Pablo es optado por Anya, Ajá. una mujer que para sobrevivir bajo la opresión del régimen estalinista ha tenido que desarrollar una personalidad compleja y llena de matices. Mientras tanto, en España, Clotilde, la madre biológica de Pablo, no se da por vencida y lucha incansablemente por reunirse con su hijo. Claro. Dos madres, dos países, dos ideologías. Uf. ¿Cómo afecta esta división a la construcción de la identidad de Pablo? Esa es una de las grandes preguntas que plantea la novela. ¿Qué define quiénes somos? El lugar donde nacemos, nuestra familia, la ideología que nos imponen o que elegimos. Pablo, dividido entre sus raíces españolas y su crianza en la Rusia soviética, nos lleva a cuestionar las ideas tradicionales sobre la identidad. Es como si Pablo estuviera constantemente debatiéndose entre dos mundos, dos culturas, dos formas de ver la vida. Totalmente. ¿Cómo se refleja esa lucha interna en su desarrollo como persona? Julia Navarro lo explora con maestría a través de las figuras de Clotilde y Añeñá. A pesar de la distancia y las circunstancias, ambas contribuyen a la formación de la identidad de Pablo, cada una a su manera. Interesante. Clotilde, a través de los recuerdos de la herencia cultural de la lucha por recuperarlo. Claro. Y Añá transmitiéndole valores, afectos, una nueva forma de ver el mundo. Y aquí entra en juego otro tema fascinante, el poder del arte como forma de resistencia. Sí, sí. Anya, por ejemplo, encuentra refugio y consuelo en la poesía y la música, desafiando sutilmente la opresión del régimen. Es interesante, ¿verdad? Porque esa pasión por la cultura rusa que le sirve de escape florece bajo el mismo régimen que la oprime. Es curioso. Es una paradoja que nos hace reflexionar sobre la complejidad del arte y su relación con el poder. Claro. Y no olvidemos que Clotilde es artista gráfica y utilizaba su talento para los periódicos republicanos. Exacto. Ambas mujeres, a pesar de estar en bandos opuestos, encuentran en el arte una vía de escape, una forma de expresar su individualidad en tiempos de represión. Exacto. Y a través de ellas, Pablo también entra en contacto con esa fuerza transformadora del arte. Sí. La música y la literatura se convierten en un refugio, una forma de mantener viva la esperanza en medio de la oscuridad. Pero la novela no se queda solo en la belleza del arte. También nos enfrenta a la crudeza de la realidad. Te refieres al impacto de los regímenes totalitarios, ¿verdad? Efectivamente. Tanto la España franquista como la Rusia stalinista se presentan como ejemplos brutales de la opresión y el sufrimiento infligidos a personas inocentes. Para entender realmente lo que vivieron personajes como Aña, tenemos que comprender las características de un régimen totalitario. Imaginen vivir bajo una vigilancia constante donde cualquier crítica al régimen, incluso un susurro, puede llevarte a un gulag. Wow. Ese miedo, esa paranoia impregnaba todos los aspectos de la vida cotidiana. Es aterrador pensar cómo esas ideologías podían controlar hasta el último detalle de la vida de las personas. Y a pesar de que la novela se ambienta en el siglo XX, esos temas siguen resonando en la actualidad. Totalmente. La lucha por la libertad, por la dignidad humana sigue vigente. Y en El niño que perdió la guerra, Julia Navarro nos presenta dos caras de esa lucha a través de Clotilde y Aña. Sí. Ambas son víctimas de regímenes totalitarios, pero con ideologías opuestas. Es una perspectiva muy interesante. A pesar de estar en bandos contrarios, ambas comparten la experiencia de la opresión, del miedo, de la pérdida de libertad. Y a través de sus historias, la novela nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, sobre cómo se utiliza para controlar y manipular, y sobre el valor de la libertad individual, algo que a menudo damos por sentado. Y hablando de luchar por la libertad, la figura de Clotilde me parece especialmente poderosa. Sí. A pesar de todas las adversidades, nunca pierde la esperanza de encontrar a Pablo. Es admirable su determinación, su fuerza. Es un ejemplo de cómo el amor maternal puede ser una fuerza imparable.
Y aunque Anya no es la madre biológica de Pablo, también desarrolla un vínculo muy fuerte con él. Claro, el amor no entiende de ideologías ni fronteras. Anya lo acoge como si fuera suyo y le transmite esa pasión por la cultura y el arte que le sirve de refugio. Exacto. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo puede un niño perder una guerra? En el caso de Pablo, no se trata de una derrota militar, sino de una pérdida mucho más profunda. ¿A qué te refieres? La de su infancia, la de su identidad, la de su familia. Es una pérdida que lo marca para siempre, que define su forma de ver el mundo, su lugar en él. Exactamente. Y esa es la tragedia que Julia Navarro nos presenta con tanta maestría en esta novela. Y para comprender mejor esa tragedia, esa búsqueda de identidad en un mundo convulso, les invitamos a sumergirse en las páginas de El niño que perdió la guerra. Julia Navarro, con su estilo tan particular, nos transporta a esos escenarios históricos con una precisión asombrosa. No solo nos habla de grandes acontecimientos, sino que nos muestra cómo la vida cotidiana de las personas se veía afectada por las decisiones de los poderosos. Y eso es lo que hace que la novela sea tan conmovedora. No se trata solo de historias, sino de las vidas que se ven alteradas, de los sueños que se truncan, del miedo que se instala en lo cotidiano. Exactamente. Por ejemplo, vemos cómo la censura impuesta por el franquismo limita la libertad de Clotilde, impidiéndole expresarse a través de su arte. Y en Rusia, Anya e Igor viven con el temor constante de ser denunciados por cualquier cosa por una simple sospecha. Esa atmósfera de paranoia, de desconfianza, impregna toda la sociedad. La gente no puede hablar libremente, no puede confiar en nadie, ni siquiera en sus propios familiares. Es como si el régimen les hubiera robado no solo su libertad, sino también su capacidad de conectar con los demás. Y lo más interesante es que Julia Navarro, a través de Clotilde y Anya, nos muestra dos caras de esa misma moneda. Ambas son víctimas de regímenes totalitarios, pero con ideologías opuestas. Es una perspectiva fascinante. A pesar de estar en bandos contrarios, ambas mujeres comparten esa experiencia de la opresión, del miedo, de la pérdida de libertad. Y a través de sus historias, la novela nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del poder, sobre cómo se utiliza para controlar y manipular a las masas. Y también sobre la importancia de defender la libertad individual, algo que a veces damos por sentado. Y hablando de defender la figura de Clotilde, me parece especialmente inspiradora. A pesar de todas las adversidades, nunca se rinde en su búsqueda por recuperar a Pablo. Su determinación es admirable. Es una mujer fuerte, resiliente, que se enfrenta a un sistema que parece invencible. Y aunque Anya no es la madre biológica de Pablo, también desarrolla un vínculo muy profundo con él. El amor no entiende de ideologías ni fronteras. Anya lo acoge como un hijo propio y le transmite su amor por la cultura y el arte. Es como si a través de Anya Pablo pudiera acceder a un mundo de belleza y conocimiento que de otra manera le estaría vedado. Y esto nos lleva a otro tema fundamental de la novela, el poder transformador del arte. Si la música, la literatura, la poesía se convierten en un refugio para los personajes, una forma de escapar, aunque sea por un momento, de la opresión que los rodea. El arte les permite mantener viva la llama de la esperanza de la individualidad incluso en los momentos más oscuros. Les da la fuerza para seguir adelante, para no renunciar a sus sueños. Y hablando de sueños, la novela también nos plantea una pregunta inquietante. ¿Qué sucede con la identidad de Pablo al crecer dividido entre dos mundos tan diferentes? Es una pregunta compleja. Por un lado están sus raíces españolas, su herencia cultural. Por otro, ha sido criado en la Rusia soviética con una visión del mundo completamente distinta. Es como si tuviera dos identidades luchando por expresarse. Y esa lucha interna es lo que lo convierte en un personaje tan fascinante, tan humano. Pablo representa a muchos niños que por diferentes circunstancias han tenido que vivir entre dos culturas, dos idiomas, dos realidades. Exacto. Y al final, el niño que perdió la guerra nos invita a reflexionar sobre la importancia de la tolerancia, del respeto a la diversidad, de construir puentes entre culturas. En un mundo cada vez más globalizado, es crucial aprender a convivir con las diferencias, a valorar la riqueza que aporta la diversidad. Totalmente de acuerdo. Y Julia Navarro nos ofrece una perspectiva única sobre estos temas a través de una historia conmovedora llena de emociones y reflexiones. Si quieren explorar más a fondo la historia de Pablo y el contexto histórico de la novela, les recomendamos sumergirse en las páginas de El niño que perdió la guerra. Sí. Es una novela que invita a la reflexión sobre la identidad, la libertad, el poder del arte. Wow. Y sobre todo el impacto de la historia en la vida de las personas. Totalmente. Y si buscan una forma aún más inmersiva de experimentar la historia de Pablo, Sí. les sugerimos escuchar el audiolibro. Claro. Exacto. Encontrarán un enlace en los banners debajo del podcast para acceder al audiolibro completamente gratis usando Audiobooks. Genial. Es una excelente manera de dejarse llevar por la narración de Julia Navarro y revivir la atmósfera de la época. Una vez que se adentren en la historia, les proponemos una reflexión final. Piensen en la pregunta que planteábamos al inicio. ¿Cómo puede un niño perder una guerra? Más allá de las pérdidas materiales, ¿qué otras pérdidas más profundas e invisibles puede sufrir un niño
en un contexto de conflicto? Es una pregunta que nos invita a mirar más allá de los titulares, a ponernos en la piel de aquellos que viven la historia en primera persona. El niño que perdió la guerra nos ofrece una oportunidad única para hacerlo, para comprender la complejidad de la experiencia humana en tiempos de crisis. Y quizás al hacerlo podamos aprender algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia búsqueda de identidad y nuestro lugar en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en El niño que perdió la guerra. Esperamos que les haya inspirado a buscar la novela, a escuchar el audiolibro ¿Sí? y sobre todo a reflexionar sobre los temas que hemos explorado hoy. Y recuerden, el enlace para acceder al audiolibro gratis está en la descripción del episodio. Hasta la próxima.